Destino Oceanía, episodio 115. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Muy buenas a todos. En este nuevo episodio de Destino Oceanía los voy a dejar con una entrevista que grabé mientras estuve en Nueva Zelanda hace menos de 2 semanas, donde entrevisté a Victoria, que estuvo haciendo Work and Holiday en Australia y ahora está con visa residente en Nueva Zelanda. Pero antes de ir a la entrevista per se, simplemente comentarles que en las notas del episodio va a estar publicado el video que publicamos en YouTube, que es sobre mi experiencia personal de emprendiendo en Australia. Y también le vamos a dejar un enlace al que esté interesado en este tema de emprendimiento en Australia y Nueva Zelanda a un post, una guía que estamos armando con Pato sobre este tema. Sin más, los dejamos con la entrevista. Adiós. Muy buenas a todos, nuevo episodio de Destino Oceanía. Hoy les estamos trayendo una nueva experiencia Oceanía. Como ustedes saben, traemos a chicos y chicas que ya están pasando esta historia y esta aventura de venir a Australia y Nueva Zelanda. En el caso de hoy, estamos entrevistando a Victoria. Ella le gusta que le digan Vico. Vico es profe de yoga y DJ. Una combinación muy, muy interesante. He estado presente en su clase de yoga, muy bonita por cierto. Todavía me falta ir a algún concierto para ver cómo es su música, pero imagino que como es ella debe ser bastante linda. Vico ha hecho Work and Holiday en Australia y ya se ha venido a Nueva Zelanda, ya es residente kiwi, o está con visa residente. Ya nos va a contar un poco mejor, pero bueno, no quiero extenderme más y vamos a preguntarle a ella. Vico, bienvenida al podcast de Destino Oceanía. Muchas gracias, un placer estar acá, gracias por la invitación. Muy bien, Vico, ¿querés resumidamente contar un poco de tu historia personal? ¿Cómo llegaste hoy en este proceso de salir de Argentina, ir a Australia y terminar aquí en New Zealand? Bien, yo trabajaba en un banco en Argentina, soy contadora y después de haber trabajado 6 años en el banco, empecé con mi proceso de yoga por cuestiones de salud, un dolor de columna baja muy intenso que me llevó a conocer el yoga y a practicar allá y también a hacer un instructorado de yoga, solo por el hecho de practicar yoga en mi casa, que después me llevó a crear mi propio espacio. Entonces iba a trabajar al banco y después del banco daba clase en mi casa y se empezó como a abrir muchas oportunidades y ahí dije, me gustaría crecer más y aprender más fuera del país sobre yoga y volver a mi país y crear mi propio espacio con más conocimiento y quizás con más inversión también para poder hacer mi estudio. Y así decidí irme a Australia porque me habían dicho que era donde más plata se podía ahorrar. Me fui a Australia, estuve 1 año de Working Holiday allá. Practiqué yoga, pero me decidí allá a estudiar en India para poder estudiar bien desde la cuna de la India, de la cuna del yoga que es en India. Y después de Australia me fui a India, ahí estudié mis 200 horas de training, viajé un poco más por Bali, por Italia y volví a Argentina. Y en Argentina estuve 2 meses solo de paseo y ahí fue cuando hice el curso de DJ porque tenía mucho tiempo y no sabía qué hacer y dije, ¿qué puedo hacer con mi tiempo? Y siempre me gustó la música, así que nunca supe que tampoco que hoy podía decir que iba a ser DJ y así llegué después a Nueva Zelanda. Pero el proceso de llegar a donde estoy hoy ahora no fue tan fácil porque para poder quedarme en Nueva Zelanda no podía trabajar solo como yoga teacher, o sea, tenía que hacer un trabajo un poco más calificado para poder acceder al sponsor. Así que volví a trabajar en una oficina por 3 años, un sacrificio fuerte, pero que valió la pena. Y recién desde el año pasado que renuncié a mi trabajo, estoy full dedicada al yoga y a ser DJ. Que fue un camino intenso y largo, pero
ahora estoy donde quiero estar y soy súper feliz. Qué bien, te felicito. Gracias. Te felicito. Bueno, vos sabés, tenemos historias similares. Yo cuando vine a Australia, 2016, mi intención era volver a India lo más pronto posible. Yo había hecho mi primer gran viaje, me había ido a India, estuve 6 meses, me fascinó y me había metido mucho en el mundo esto de yoga y meditación y dije, quiero volver. ¿Y cómo volvía lo más rápido posible? Trabajando el menos tiempo posible, esa era mi ecuación. Y encontré varios viajeros que venían de Australia y yo les preguntaba, ¿por qué? Claro, era por la diferencia económica que hacían. Sí. Y bueno, me hubiera parecido a lo que has contado tú, ¿no? Que tú querías ampliar tu estudio de yoga sí, plantearte de otra manera y que lograste eso, la verdad que súper bien. Sí, gracias. Sí, bueno, caminos parecidos. Rico, contanos, ¿qué hizo decidirte, por ejemplo, no volverte a Argentina? Te habías vuelto a Argentina, pero después decidiste volverte a Nueva Zelanda. ¿Hay algo que te llamó la atención de las cosas de aquí o, no sé, algún motivo especial? Mira, sinceramente me dijeron que Nueva Zelanda era parecido a Australia, por eso me vine para acá. Y por también quizás cuestiones de visa, porque yo ya en ese momento estaba por cumplir los 30 y era como que era mi última chance para sacar la Working Holiday de Nueva Zelanda con el pasaporte italiano. Y dije, bueno, la saco, después veré qué hago. Pero yo recién llegaba a Australia, o sea, era como que no podía pensar qué iba a hacer en un año. Y por suerte que la saqué, porque cuando estaba en Argentina, que mi idea era quedarme allá, con todo el conocimiento y ya con lo que había ahorrado, era como crear mi sueño allá, que fue la primera intención que tuve apenas me fui de Argentina, pero sentí que quería seguir viajando. Entonces me vine a Nueva Zelanda, pero sin ninguna expectativa y sin mucho plan tampoco me vine. O sea, la idea fue estar un año acá y mi destino final era Barcelona, pero pasó lo del COVID y al principio no me gustaba Nueva Zelanda, porque eran muy distintos los lugares donde yo había estado. Yo siempre estuve en ciudades grandes como Córdoba, Sydney, y sí, fue el cambio. Si bien yo estaba en Auckland, pero Auckland es como un pueblo a comparación de Sydney. Sí, no pasa nada. O sea, Nueva Zelanda es así, es un país tranquilo. Podemos decir que el ritmo de Auckland es inclusive menor que el de Córdoba capital. Mucho menor. Sí. Mucho menor. Sí, es muy, muy distinto. Igualmente, con el tiempo, yo cambié. Y creo que por eso también cambió mi perspectiva a Nueva Zelanda. O sea, ahora me encanta. Me encanta ir a la playa y que no haya nadie. Me encanta a la noche irme a dormir temprano. O sea, son cosas que antes no apreciaba, que hoy las aprecio un montón. Claro, porque hoy estás en Christchurch, que es inclusive más chico que Auckland. Claro, sí. Incluso cuando estaba en Auckland me daba cuenta que yo no quería vivir más en una ciudad tan grande, que antes me parecía chiquita. Sí, pero bueno, es así, uno cambia y también cambian los gustos de uno. Y ahora estoy re bien acá en Christchurch. Me encanta, porque la gente es re amigable, todo es más despacio, más tranquilo, y por ahora, por este momento estoy bien acá y me gusta. Sí, la verdad que me he quedado con esa sensación también. Mirá que estoy hace poquitos días visitando a Pato, que es el compañero del podcast. Sí. Tú también lo conoces. Y me da esa sensación de ritmo de ciudad chica, por más que no sea tan chica, inclusive creo que segunda o tercera ciudad de Nueva Zelanda. Sí, a mí me hace acordar mucho a Córdoba, en el sentido de que es una ciudad grande, pero todos se conocen y todos son como amigables y sí, como que todos se quieren ayudar los unos con los otros. Que en Auckland quizás no pasa tanto. Auckland es como una ciudad más grande y es más difícil conectar. Y cada uno está como en su propio mundo. Ahí va. ¿Cómo se te dio esto? O si hubo algún motivo principal a la hora de decir, bueno, salgo de mi trabajo, como dijiste tú, de oficina, y te has puesto como DJ, como profe de yoga aquí en New Zealand? Sí, bueno, esa decisión en realidad yo ya la supe cuando me fui en Argentina, cuando renuncié al banco. Yo ya sabía que mi propósito en esta vida, por lo menos en este momento, ¿no? Porque el propósito de vida puede cambiar. Y cuando era chica me encantaba soñar con el hecho de ser contadora y chef.
Y fue lo que estudié y bueno, en ese momento sí, era feliz y me gustaba trabajar en el banco, me gustaba cocinar, pero también me gustaba el yoga, o sea, después con el tiempo cuando conocí el yoga, me gustaba el yoga y también me gustaba la música. Entonces eran como 4 cosas que me gustaban mucho o que yo creía que... Y tenía que decidir, o sea, por cuál quiero ir, cuál es la que hoy resuena más conmigo. Y los números, si bien me gustaron mucho en un momento, hoy decido más la vida más tranquila y el hecho también de poder ofrecerle a la gente algo que a vos te hace bien, compartir eso con la gente me da un placer que solo la música me lo da. O sea, esas 2 cosas. O sea, yo siento que cuando doy clases o cuando toco música, el tiempo desaparece y es una felicidad interna que es inexplicable. Y bueno, por eso también cuando yo estaba en la oficina yo sabía que estaba ahí por un propósito, que era obtener un sponsor y obtener una residencia. Y cuando logré eso, bueno, agradecí mucho haber estado ahí, que me hayan podido dar el sponsor, pero bueno, yo ya tenía otro objetivo y mi intención en esta vida en este momento es otra, y era seguir al yoga y a la música, y por eso solté lo de la oficina, que ya había cumplido su propósito. Qué bien. Sí. Qué bien. No fue una transición muy te iba a preguntar fácil. Justamente eso, ¿cómo fue la transición de salir del empleo seguro a un poco tirarse la pileta, ¿no? Claro, sí, o sea, es cuando uno lo hace, por ejemplo, desde Argentina, salir al mundo y hacer esa transición es mucho más fácil. De repente no fue fácil cuando estaba allá porque los miedos son mucho más grandes cuando uno vive en su país mucho tiempo, porque tenés como ciertas creencias, mucha gente que te rodea que te dice cosas que quizás te ayudan a quedarte en la zona de confort. Entonces las 2 transiciones fueron diferentes, porque acá es como que estamos en un país distinto y a su vez no tenemos la familia que nos da el apoyo, tampoco sabemos mucho de cómo se maneja la economía acá, y sí, lo intenté en Oakland y no se daba, y estuve como 2 meses que no trabajaba, porque bueno, dije, a ver, dejo el trabajo y empiezo a buscar trabajos de yoga acá en Oakland. Y no se daba, y digo, a ver, ¿qué es lo que yo quiero como bien profundo adentro mío? Y en realidad yo quería viajar, o sea, como que meditando me di cuenta que, y siempre quise viajar a la Isla Sur, hacer un road trip a la Isla Sur, y por temas de trabajo y de tiempo nunca lo había hecho. Entonces, una vez como que dije, a ver, bueno, ¿qué es lo que yo quiero realmente? Y era viajar. Y ahí fue cuando agarré todas mis cosas y me vine a Christchurch. Y acá, te juro, a la semana encontré un trabajo de yoga sin siquiera buscarlo. O sea, era el día internacional de yoga y me vine a una clase gratis que había en este estudio acá al frente. Y cuando salgo de la clase, una mujer me pregunta, ¿te gustó la clase? Sí, la verdad que estuvo increíble, me re gustó. Y hablando, bueno, le conté que soy profe de yoga y me dice, ¿te animas a dar la clase de yoga gratis, que es la próxima, a las 3 de la tarde? Y bueno, ahí le dije, a ver, si digo que no, se me va la oportunidad. Y digo, sí, me animo. Bueno, listo, sos la profe. Tú estabas de road trip, ¿no? Sí, estabas aquí. No estaba viajando, o sea, no tenía una casa fija, nada, o sea, estaba simplemente paseando. Mi idea era llegar hasta Queenstown y después volver a Oakland. Y bueno, nunca volví, nunca me fui a Queenstown, me quedé acá. Sí. Ahí está. Te pasó el tren, no lo fue así, si estabas justo esperando la oportunidad, bueno. Sí, es que dije, bueno, a ver, si dejo pasar esta oportunidad, se va el tren, se va la oportunidad. Y obviamente tenía un montón de miedo porque nunca había dado así clases de inglés, clases de yoga en inglés en un estudio con tanta gente. Y bueno, sí, fue desafiante, pero me animé. Y hoy estoy dando clases ahí, estoy trabajando con ellos hace un año y a partir de ellos se me abrieron un montón de oportunidades en otros estudios y en otros lugares para dar clases también. Así que súper feliz. Qué bien. Bien, así que hoy te encontrás ya establecida, diremos, en Christchurch. Sí.
trabajando de las cosas que te gustan. Sí, sí, lo de la música es como más los fines de semana. Y viajo mucho a Oakland porque en Oakland sí tenía más oportunidades con la música, pero yo estaba buscando algo más sustentable en el día a día, porque lo de DJ está buenísimo, pero es un trabajo que es de noche y yo amo el yoga de la misma manera que amo la música. Pero bueno, la música de repente no puedes estar tocando todos los fines de semana porque es un desgaste físico importante y también depende cómo uno quiera vivir, ¿no? Y a mí me gusta tocar, pero tampoco no estar tocando todos los fines de semana porque tenés que estar afuera, o también dedicándole mucho tiempo a la preparación de los sets. Entonces así de esta manera puedo trabajar en la semana del yoga y los fines de semana como DJ y está todo como me gusta. Ya que también has trabajado en Argentina, ¿cuán difícil o complejo o diferente crees que es el hecho de emprender en un país o en otro? Bueno, la verdad que no, bueno, con lo de yoga allá es como que empecé mi propio emprendimiento y fue bastante fácil en el sentido de que lo que siento es que la gente allá es un poco más, se abre un poco más a las cosas que son diferentes o a las cosas nuevas. Y acá en Nueva Zelanda eso es un poco complicado, o sea... Los demás conservadores. Mucho más conservadores, sí. O sea, todo lo que es nuevo les cuesta muchísimo como probarlo y ellos se van siempre a lo seguro o a lo que conocen y les cuesta mucho, sí, abrirse a cosas diferentes. O sea, por esta clase porque es una clase de latinos e igualmente, tampoco no es tan fácil, o sea, tenés que remarla, o sea, pero el hecho de que hay oportunidades para emprendedores, sí los hay, pero hay que trabajar un poco más, quizás, porque acá lo que funciona mucho es el boca en boca. En Argentina funciona mucho más la publicidad, el marketing, que quizás acá eso no funciona. Por ejemplo, cuántos followers tenés y todas esas cosas. Acá ¿sí? No, sí. Acá es más por el boca en boca o si la experiencia fue buena o no. Claro, en los lugares chicos predomina más todavía el boca a oreja, boca a boca. Claro, sí. Así que bueno, es como adaptarse a cómo es la sociedad acá también, pero obviamente emprender sí es posible. Y yo a Nueva Zelanda le llamo la tierra de las oportunidades, porque todo es posible. Ah. Sí. Y a la hora de documentación, legalidad, todo esto, yo al menos que conozco la experiencia de Australia, es muy simple, imagino que acá en Nueva Zelanda también. Sí. A la hora de decir, bueno, me abro mi business number y empiezo a facturar, a trabajar, no hay mucha historia, ¿no? Sí, yo todavía no lo hice, pero sí, sé que no es difícil hacerlo. Vale. Y después también otra cosa que yo también di bastante, un año entero di clases en Argentina y allá me costaba mucho económicamente, diríamos comparativamente. Di clases también en España y en Italia y ahí sí podía vivir realmente podía vivir. Claro. Y en Argentina tenía que dar muchísimas clases. Claro, eso es lo que yo veo de diferencia en Argentina. Siempre pasa eso con todas las profesiones, creo. Sí. Que no se valora demasiado el profesional, entonces cuesta un montón y es difícil poder hacer una vida sustentable siendo solamente profesor de yoga. Acá la verdad que pagan re bien las clases, más si trabajas en estudios. Y si tenés tu clase personal, depende del precio que le pongas a las clases, pero incluso hasta puedes sacar más si haces clases privadas. Porque, claro. O sea, el gimnasio o el estudio... ¿Privado tú dices en grupos o uno a uno? Bueno, obviamente uno a uno es mucho más lo que puedes sacar, claro. Pero también en grupo, porque toda la ganancia va para vos. Claro. En cambio el gimnasio o el estudio te paga un porcentaje, que quizás es bastante, pero si vos la haces privada, incluso hasta con el alquiler, le sacas mucho más. Claro. Y en el tema, si tuvieras que compararlo de DJ, ¿qué podrías
lo que te pudiesen pagar en Argentina versus lo que te pudiese pagar aquí en New Zealand, también hay diferencia, Sí, ¿no? hay un montón de diferencia, no te pagan nada. ¿En Argentina no te pagan nada? No, el año pasado estuve allá y toqué en un bar, incluso toqué como 4 horas, no me pagaron nada. O sea, tipo, yo lo hice por una cuestión de que mi familia me quería escuchar, no lo hice por la plata. Y generalmente no lo hago por la plata, a la música, o sea, porque es como algo más de fin de semana y como más un hobby y me apasiona un montón. Obviamente valoro mucho lo que hago y me valoro a mí misma porque, bueno, he estudiado y tengo experiencia, pero en Argentina lo hice por un simple hecho de que mi familia me quería escuchar y lo acepté porque fue la oportunidad que me dieron, también fue hermosa y muy agradecida de eso, pero no pagan. Quizás a los DJ internacionales pues les pagan en dólares, pero a nosotros que quizás que somos locales o que no tenemos tanta experiencia como otros DJs o nombre, también no sos bien valorados. Vale. ¿Algo que te haya llamado la atención a la hora de emprender de aquí? Que vos decís, uy, esto es tan diferente. Por lo complejo, por lo fácil, por el aspecto que tuvo. Bueno, la verdad que, por ejemplo, es una tontería, ¿no? Pero para alquilar un lugar acá fue facilísimo. No tuve que hacer nada, o sea, simplemente me contacté con las personas que alquilan el lugar y el proceso fue muy simple. Me acuerdo en Argentina, cuando quise alquilar un lugar para dar clases, creo que me pusieron tantas trabas que terminé diciendo, bueno, no es el momento, y ahí fue cuando decidí irme de viaje, porque yo estaba por dejar de trabajar en el banco y empezar con mi proyecto, pues ya estaba decidida, y ahí fue cuando se me empezaron a presentar muchas trabas, que también fue esto del alquiler, que me acuerdo que me dijeron, no, es bastante complicado acá alquilar, los alquileres son muy caros también, y quizás para uno como yoga teacher, que no te pagan bien allá en Argentina, alquilar y como arrancar con tu emprendimiento, quizás tenés que estar mucho tiempo trabajando y pagándote tu propia inversión al principio sin tener ninguna ganancia. Pero sí, ese proceso había sido complicado, y acá fue una cuestión de un llamado, un mail y ya está, muy fácil. Sí, eso es una de las cosas que también noto, como que está muy abierto estos dos países, Australia y Nueva Zelanda, a la hora de brindarte, no te ponen trabas. Uh-huh. Si vos querés arrancar un negocio o lo que sea, sí, como que te lo ponen bastante fácil, los trámites son muy simples. Sí, en todo es así, los trámites son muy accesibles acá. Sí. Bueno, vale. Y tenés, por ejemplo, me imagino que sí, pensando en la persona que te está escuchando y, no sé, le crees a alguien que te está escuchando y que tenga ganas de venir para, tú hiciste los dos países, Australia y New Zealand, algo que les quieras compartir, lo que sientas. Uh-huh. Que se animen, que salgan de la zona de confort, que se animen, porque viajar es una experiencia hermosa, que te abre la mente, te abre el corazón, y a veces sí, se toman riesgos y a veces uno se siente solo, pero eso te ayuda a crecer, y hay mucho por ver afuera de nuestro país. Siempre se puede volver, siempre están las puertas abiertas. Perfecto. Y tengo una última. ¿Cuán importante crees que es el idioma? El inglés, por supuesto. El inglés. Bueno, es una herramienta que obviamente es favorable si la tenés, pero no es una barrera. O sea, acá podés llegar y podés trabajar de algo que el inglés no sea necesario y lo podés aprender, porque a veces pasa también que pensamos que sabemos y cuando llegamos acá nos damos cuenta que no sabemos nada, que es lo que me pasó a mí. O sea, el acento es muy distinto y por más que uno haya estudiado 7 años una carrera o haya estado lo que sea estudiando, cuando uno llega acá se da cuenta que es la práctica lo que te ayuda a entender.
Y a veces es mejor venir sin nada de inglés y aprender acá, porque es la única manera, hablar y estar en contacto con ellos. Pero sí, una recomendación, si se vienen, no se queden solamente con latinos, que se rodeen de personas que hablan el inglés para poder aprender. Sí, bueno, el caso que vos, esa situación que vos comentás, yo lo recuerdo, lo conozco a Marcos justamente en un hostel donde yo vivía en los Blue Mountains, en Australia. Marcos vino de San Juan, no hablaba inglés. Digo, qué audaz. Yo me considero audaz, pero él, digo, eso era más fuerte, ¿no? Porque por la barrera idiomática. Y lo veo 7 o 8 años después, habla un inglés perfecto, australiano, un acento, pues él aprendió ahí. Es un poco el planteo que comentas tú. Lo logró, bueno, me dijo, yo me puse a estudiar, me dijo, pero bueno, es largarme a hablar. Fue largarme a hablar y estar en contacto permanente con australianos, gente de otros países que hablan en inglés. Sí, eso es sumamente importante, ya sea en tu trabajo o en tu casa, mínimamente tener a alguien que todos los días puedas tener un contacto con el inglés. Eso es lo que yo hice cuando fui a Australia, como que me obligué a vivir con personas que hablaran en inglés, y obviamente después lo social lo tenía fuera de mi casa con latinos, pero en el trabajo y en mi casa siempre intentaba comunicarme en inglés. Y lo mismo acá en Nueva Zelanda. Bueno, Vico, muchas gracias por compartir tu historia. Gracias a ustedes por invitarme, súper feliz de compartir la historia y que el mundo me escuche y que se anime. Bueno, si andan por New Zealand y quieren venir a tomar clases de yoga con Vico o inclusive escuchar su música, tal vez en Auckland o en Christchurch, le voy a bajar el contacto, dejamos el Instagram, no sé. Una, sí. Si la dejamos ahí en las notas del episodio, y simplemente decirles gracias por estar del otro lado, gracias por dejarnos esas valorizaciones, esas 5 estrellas en Spotify o en iTunes. También saben que nos pueden escuchar por iVoox o Google Podcast. Así que sin más, decirle hasta el próximo episodio. Adiós.